¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy Forjadores va al teatro. Y va al teatro porque les vamos a contar la historia de dos forjadores en la voz de uno de los protagonistas. Manolo Fábregas, el hombre de teatro, y Fela Fábregas, quien es hoy la voz en Forjadores. Vean, escuchen, sientan lo que nos cuenta. Nací en Nuevo Laredo. Y en Nuevo Laredo, en el año en que yo nací, pues había menos comunicación, lógicamente. Pero Virginia Fábregas hacía giras hasta todos los rincones. Y fue a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y la gente, amigos me dijeron que yo no fui, lógicamente. Se presentaron en el auditorio de la escuela, de una escuela. Impresionó muchísimo ella, impresionó muchísimo un actor, su nieto. Pero pues yo oía y no lo ubicaba, casi no fui al cine a ver películas mexicanas, ni americanas, ni de nada, ¿eh? O sea, era otra cosa, era más tranquila, y una madre muy nerviosa que quería estar siempre que yo estuviera a su vera, ¿no? Desde luego, porque era soy la mayor de 5 hermanos más. Entonces, pues no lo conocí, no lo vi. Pero el destino es muy caprichoso, ¿no? Pasado unas semanas, ellos pasaron a Texas. Después de Nuevo Laredo se fueron a Texas. Después de Texas pasan por Monterrey, y ahí lo conozco. Y por primera vez a mí me dejaron salir a Monterrey, pero con mi abuelo. Pero una noche mi abuelo nos lleva al Hotel Monterrey de Monterrey, y al subir el elevador sube Manolo también, y ahí fue el encuentro. ¿Fue amor a primera vista? Sí, existe, me consta, y me consta de mí para él y de él para mí, desde luego, porque estábamos en el hotel, y cuando bajamos del elevador, bajó en el mismo piso que nosotros y caminó pasando donde estábamos nosotros instalados, y nos habló por teléfono, y tuvo que venir a pedir permiso para que pudiéramos conocernos, y así empezó todo. Empezaron las cartas, empezaron los teléfonos, empezó el telegrama, hasta que meses después ya yo estoy acá con unas parientes y ya me hago novia de Manolo. Fui a hacer temporadas a España, en varias ciudades de España. Y ya cuando regresó, que su abuela estaba enferma, se quedó, ya no volvió a España. Después de eso nos casamos y empezamos una vida matrimonial muy bonita. Había hecho ya muchas películas, había hecho teatro con la compañía de su abuela, de Virginia Fábregas. Cuando regresó a México, ya no quería volver a estudiar, sino quería ya trabajar, y así empezó con la compañía de La Montoya, luego de Virginia Fábregas, de chamaco. Desde chamaco, cuando se necesitaba un niño, era Manolo, ¿no? Uh-huh. Eran toda una familia de actores, porque mi suegra era actriz, Fanny Schiller. Mi suegro, Manuel Sánchez Navarro, era actor. Entonces, y la abuela era la gloria nacional de México, Virginia Fábregas, ¿no? Lo quería ver, tenía que ir a los ensayos. Todos los días se trabajaba con 2 funciones diarias y 3 los domingos. Entonces, ¿a qué horas ve uno a su novio? Las entrañas del teatro son muy bellas, desde luego. Uno ver la convivencia de la gente, que de repente encontrarse con una familia en el teatro con el cual vas a convivir una temporada. Cuando él toma el Teatro de los Insurgentes, la primera nota que sale en el periódico es que Manolo contrató el Teatro Insurgentes, más lejano de la Ciudad de México y más cercano a Cuernavaca.
Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué va a pasar la noche del estreno? Que yo los veía todos tan contentos y tan ilusionados con el teatro de los insurgentes. Sí, quedaba muy lejos, pero era el teatro que venían precedido de mucha, pues de mucha alcurnia, digamos, ¿no? Entonces, ahí convencí a mi marido, no convencí, se lo dije, nada más se lo pedí, que me dejara hacer un estreno. Y me dejó hacer el estreno. Y me moví, bueno, con toda la inconsciencia de la edad, y fue maravilloso. A los de prensa y de críticos, a mis amigos los invitaba, les decía que Manolo iba a hacer un estreno tal, y explicaba lo que, ok, te invito, quiero que vengas. Ah, perfecto, ¿cuántos boletos quieres? Preguntaba yo, y me decían, bueno, pues dame 4, ¿a dónde te mando el dinero? No los vas a pagar, te estoy invitando. ¿Cómo? ¿Me estás invitando al teatro y no voy a pagar el boleto? No, porque por eso te estoy invitando al estreno y tal. Y pónganse guapísimos y nos vemos en el estreno. Y fue un trabajo inenarrable, desde luego, pero muy satisfactorio. Fue estupendo, desde luego, porque la prueba está que al día de hoy se hace, en aquel entonces no se hacía. Fueron momentos de mucha responsabilidad, mucha ilusión y mucha incertidumbre, ¿no? Los estrenos son una moneda al aire, ¿eh? En todas las obras de teatro se ponen lo mejor, porque para eso lo escogiste, para eso lo quieres hacer, para eso contrataste actores, director, teatros y lo que sea, lo necesario. Y resulta que después se levanta el telón y no pasa nada. No siempre pasaba. Manolo fue un actor muy afortunado porque pudo tener capacidad para actuar, dirigir, producir y encima de eso construir los teatros, ¿no? y hacer televisión. Bueno, yo voy a presumir y presumo y presumiré siempre a Manolo Fábregas. Hay una cosa que se llama clase. Manolo tenía mucha clase, tenía mucha educación, tenía muchos principios, tenía mucha escuela. Era totalmente bilingüe, el inglés maravilloso que Manolo hablaba. Entonces percibía las cosas de otro nivel. Bueno, no, pues tengo predilección por las obras que Manolo hizo, desde luego. Sobre todo un Higgins, maestro Higgins de My Fair Lady, ¿no? De Mi Bella Dama, el padre de las 4 hijas de Violinista en el Tejado. O sea, obras muy, muy maravillosas. El Diluvio que viene, esa no la actuó, pero la produjo, la dirigió, y fue un verdadero éxito que todavía no se puede emular. Como comedia musical, sirvió para que mi hija Mónica debutara con La Clementina. Es un ícono el Diluvio que viene. Del teatro, 1800 representaciones y más de 1,5 millones de gentes en esa temporada, sin parar, trabajando toda la semana. Tenemos en el lobby las placas que festejan los centenarios, que también inventé lo de los centenarios. Cuando iba mal la temporada en el Insurgentes y yo veía a Manolo tronándose los dedos, decía, bueno, ¿qué hay que hacer para promover que la gente venga? Porque quedaba lejos el teatro. Y entonces le dije, ¿por qué no hacer los centenarios? Y de ahí surgieron los centenarios. Recuerdos muy cariñosos, muy fraternales con mi compadre Abel Salazar, con Gustavo Rojo, con Rubén Rojo. Eran un grupo de jóvenes, Armando Silvestre, todos que eran una camada de la más o menos edad. Pero Manolo desprendió más, desde luego, porque tuvo necesidad de muchos hijos, porque desde luego tenía una capacidad de trabajo impresionante haciendo todo lo que hacía. Y los actores que venían de España, desde Jorge Mistral, Aurora Bautista, Manolo trajo a Aurora Bautista, que fue una actriz impresionante española, ¿no? A Amparo Ribelles. O sea, estas gentes fueron pues como familia nuestra. Cuando Manolo pone todo el valor de todas las canicas para hacer
el Teatro Manolo Fábregas, que ya había sido teatro, luego cine y luego teatro, y preparó así por nota la obra que iba a hacer. La estrenó con Silvia Pinal, con Fernando Soler, Marilu Elízaga y él. Y no fue nadie. Costó Dios y ayuda a calentar el teatro, como 4 obras así seguidas, fracasadas. Hacer una obra que funcione es maravilloso, pero corre el mismo riesgo de que no funcione. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero sí, pues yo lo mimaba mucho al respecto, ¿no? Es decir, la que sigue, ¿para qué molestarse con esta? No fue, pues no fue, vamos. Y a mí me decía mi marido, cuando yo lo estimulaba, decía, bueno, pon los pies sobre la tierra. Pero los tengo los pies sobre la tierra. Cuando le ofrecieron el Teatro Manolo Fábregas, llegó y me lo comentó. Estábamos en casa y me dice, fíjate que unos señores, estos eran los dueños del Manolo, y él fue para tomarlo por 10 años o 5 años o tal, y le dijeron, ¿por qué no lo compras? Y llegó a casa y me dice, fíjate que me dijeron estos señores, ¿y por qué no lo compras? Pues ¿por qué no? Pues ¿con qué? ¿Cómo? Eso es después. Ahorita lo importante es que quieras comprarlo. Y ese fue mi éxito con mi marido. Mi Manolo y yo nos fuimos a Buenos Aires porque él tenía temporada allá. Cuando regreso yo, él se queda y yo regreso a hacer la de albañil con Julio Prieto, ¿no? Que yo encantada de la vida porque me pueden encantar. Desde luego me puedo quejar, pero no lo dejo. Entonces, lo hicimos mientras Manolo estaba afuera, tal y como él lo pidió. Pero cuando estábamos en Buenos Aires, le digo, el teatro se tiene que llamar Manolo Fábregas. Me dice, ¿estás loca? No, güera, estás loca. Mis hijos, cuando yo no esté, podrán hacerlo. Pero yo no lo puedo hacer, pero yo sí lo puedo hacer. No, güera, no, para nada. Pero él se quedó en Buenos Aires. Entonces, el letrero que tenía el teatro decía, el Manolo Fábregas ahora, como era el nuevo teatro ideal, decía Nuevo Teatro Ideal. Entonces yo puse Teatro Manolo Fábregas. Y cuando llegó, se molestó, me dijo que eso iba a despertar críticas por vanidad y cuánto. Y a mí qué me importan las críticas y la vanidad. Es una identidad, eres tú, no te está patrocinando nadie, estás haciéndolo tú con todo el capital de nuestros hijos, de nuestros futuros, de tal. Estamos en el escenario del Teatro San Rafael, pues la osadía mayor. La osadía mayor, desde luego, porque Manolo no tenía en proyecto construir un teatro, ¿no? Ya con lo que tuviera concesionado, con eso estaba más que contento. Pero pasado el tiempo, después del Manolo Fábregas, lo que le faltaba al Manolo Fábregas, él decía que lo iba a hacer en un teatro cuando él construyera un teatro. Nunca nos construyó una casa, él construye el teatro. Nos dice, mi casa, cabíamos justos, desde luego, nunca tuvimos la casa grande con tantos muchachos y tal, pero el teatro grande sí, que fue este. Me pide, busca el terreno. Ok, ¿cómo lo quieres? Me dice, como abanico, que tenga el escenario con menos espacio, luego se va hinchando, se va tal. Ah, perfecto. ¿Y la nieve de qué sabor? Porque no voy a encontrar un terreno así. Y además era en esta colonia para estar cerca del Manolo, por lógica, estamos a 4 o 5 calles. Pues estaban haciéndose el circuito interior y entramos por Guillermo Prieto
Llegamos al circuito, dimos vuelta a la derecha y aquí estaba el terreno como Manolo lo quería, porque esto es más estrecho que todo, el abanico. Entonces dijo, bueno, qué suerte tiene, qué bárbaro, qué maravilla. Me fui corriendo a casa después de ver que es lo que él quería. No se lo puedo decir hasta que comamos, porque si no nos va a llevar sin comer. Entonces esta era la hora de eso, de comer. Agarramos, cuando terminó le dije, ya está como tú lo quieres. ¿De veras? Así, aseado, le digo, 62 metros, 60 y tantos metros de frente. Vamos, efectivamente. Vinimos corriendo y luego ya vino el trato para hacer la compra de terreno y el meternos en unas deudas impresionantes. Moya Palencia, que estaba en Gobernación, sí, avaló a Manolo con un préstamo y así empezamos, con un préstamo chico, no era un préstamo grande, pero entonces uno avalaba al otro, el otro, el otro. Entonces el Teatro Manolo Fábregas avalaba la construcción de vivíamos en Insurgentes 2092, todo lo de allá también estaba avalando, y así fue, y así fue. El constructor fue con el diseño de Manolo, como él lo quería, el arquitecto Carlos Herrera, que es un prominente arquitecto en México. Y luego con toda la asesoría del Theatre Project de Londres. Nos agarró la devaluación en un momento... De 76. 70 y tanto, sí, ¿verdad? Sí. Pues apenas estábamos, ya libras esterlinas, pues ¿cómo? Fue duro. Pero se llegó... Ya para entonces Manolo tenía crédito, con esto ya tenía crédito. Allá no tenía tanto. Lo tuvo gracias a Espinosa Iglesias, que se portó con mi marido de maravilla, desde luego. Decía, ya no le voy a prestar Manolo para hacerle un favor, para que ya no me deba. Le decía yo, no, al contrario, préstele todo lo que pueda para que él lo necesita. Y así fue allá, pero fue difícil. Lo que lo hizo fácil fue Espinosa Iglesias, pero el público no llegaba, tardó en llegar. Manolo estuvo retirado 9 años después de un infarto cerebral, entonces ya no estaba trabajando. Él me decía que quería una obra que fuera fácil para él, para hablar, si pudiera ser, porque quería hacer teatro. Yo no podía exponerlo. Desde luego. La gente tiene un recuerdo de Manolo, que era un caballero, una gente distinguida, una gente muy seria, muy responsable. ¿Cómo lo voy a dejar que se exponga en el teatro? No, para nada. Pero entonces se divertía criticando. Venía al teatro, criticaba esto, criticaba el otro y todo con una conciencia perfecta. Lo que él decía, estaban en un teatro de los chiquitos de acá, estaban el director y el músico, el pianista, discutiendo algo de hacer de la escena. Y pasaba mi marido y se paró. Dijo, oiga, ¿por qué no hacen esto? Ya dio las indicaciones que los otros no habían encontrado. O sea, tenía una experiencia y una sensibilidad era el hombre teatro. Alguien le puso el nombre el apodo, digamos, como se diga, del hombre teatro de México, y sí, lo era. Entonces, esos 9 años que él estuvo retirado, pues venía al teatro, estaba en el teatro, no actuó, no dirigió, pero produjo y vigiló. Para eso sí tuvo muchísima capacidad. Entonces, durante esos 9 años construimos los teatros de atrás, que son Centro Teatral Manolo Fábregas. Por eso le digo que le pongo Manolo Fábregas a todo lo que significa Manolo Fábregas. Entonces, cuando él fallece, seguimos. O sea, lo único que queríamos era estrenar los teatros esos antes de que Manolo falleciera. Y así fue, se logró. Esto fue en el 95. Tienen... No, 95 no. Sí, 95. Y Manolo murió en el 96. Pues era un poco seguir lo que ya estábamos haciendo, ¿no? Sí, por momentos, y hasta el día de hoy, cuando me vengo un poquito abajo, digo, ojalá hubiera quien me comprara. ¿Por qué no? Pero también digo, y de verdad yo quisiera vender, o sea, lo rento
entro a participación, producimos, porque siempre produzco con alguien, ¿no? Vuelvo a decirlo, Manolo, mi hijo, me auxilia es más el técnico de teatro, ¿no? Yo de tecnología no sé nada, nunca me metí en eso, ¿no? Manolo sí, Manolo, mi hijo, tiene una formación de Lambda de Londres. Es diseñador de iluminación. Rafael es un actor, pero es un actor maravilloso que es muy independiente, muy independiente. Entonces, pues ahora hay, ahora no hay, ahora esto, y así la pasamos. Venían los 10 años del Teatro Manolo Fábregas. Dije, ¿cómo lo presento ahora? O sea, ¿cómo lo vamos a festejar? Pues vamos a festejarlo con un libro, una memoria, con unos testimonios de algunos de los actores, de algunos personajes del teatro. Y fue muy exitoso el libro. Le puse las fotos de las obras, los testimonios, fotografías y fechas y títulos. Había que hacer testimonios, había que dejar memorias. Entonces hice una fiesta que le voy a contar. Fue solamente gente de teatro que estuvo en ese teatro. Un tramoyista, un electricista, el guardacasa, los actores, se sintieron muy privilegiados, únicos. Ellos contribuyeron a que ese teatro llegara a los 10 años. Entonces empezaron a platicar entre ellos, a hablar, así fueron muchas tertulias muy bonitas de esa noche, de por qué nunca hemos estado tantos actores en una reunión. ¿Por qué no estamos en las asambleas de la ANDA, todo este grupo? ¿Por qué nos convocan y no vamos? ¿Por qué no? Y de ahí surgió una idea política que encabezó Lizalde en contra de la Andy. De allí surgió esa noche. Fue muy, muy bonito, muy bonito. Y luego después lo quise hacer con los 25 años y ya me arrollaba la vida. El segundo son los 40 años de producción, de productores de él, de sus producciones. Ya estaba Manolo retirado y yo tenía que moverle cosas así que lo hiciera sentirse que seguía siendo el hombre importante, ¿no? Y el lanzamiento de ese libro fue también muy importante. A la que más admiro es a Virginia Fábregas. Vea el libro, vea la época en que vivió. Una señora que jovencita recitaba y que quería ser maestra y no la dejaron y tuvo que ser maestra de sordomudos para poder ganar dinero, para poder trabajar, y luego fue una gran recitadora. Yo la admiro. Lo hice ese libro con toda la admiración. Y fui colectando, claro, de todas las cosas, de lo que Manolo traía, de la casa. Manolo me contaba mucho de ella, me enseñó a quererla, a admirarla, y la admiro y la respeto como a nadie en este negocio. Me alegra, muy sencillo. Mi casa con mis hijos. Mis fiestas más íntimas, más bonitas, muy bonitas, son de mis hijos, mis nietos y 2 bisnietos que tengo ahora. Me entristece lo que está pasando, muchísimo, muchísimo, y no me lo haga mucho porque sí, soy llorón. Me entristece mucho lo que está pasando hoy en día en nuestro país. Me enoja mucho la informalidad, la impuntualidad. Ahorita vengo y dame el anticipo y luego regreso. Me enoja desde luego porque estoy tratando con gente poco seria, ¿no? Que no se canse de aspirar, de comprometerse, de cumplir, de prepararse
Pues no, porque eso sería para un actor, para una actriz maravillosa que se recuerde que pasó Sara Bernard, que pasó Virginia Fábregas, ¿no? Que pasó María Félix, o que pasó... No, yo creo que con que me recuerden con cariño mis hijos, me basta. Yo les mando un mensaje muy lindo de cariño y de respeto a todos los actores de teatro, a toda la gente de teatro, porque sé lo que padecen, sé lo que padecen cuando no están en el teatro y cuando están en el teatro. Fui muy importante para Manolo. Manolo sigue siendo muy importante para mí. Yo sigo viva, pues él sigue siendo mi vida, ¿no? Como hubiera sido al revés. Si yo me hubiera ido, él estaría pensando igual que yo. Los grandes estrenos, la celebración de cada 100 representaciones en el teatro son algunas de las aportaciones de Fela Fábregas, pero sobre todo su amor por el teatro, por México, por Manolo Fábregas. Fela continúa hoy la obra que inició con su esposo a través de un esfuerzo que se concentra en varios teatros que siguen vigentes, que siguen ofreciendo el espectáculo teatral por excelencia y además una escuela en donde se forman las nuevas generaciones. Esto es forjar, forjar y seguir forjando. Esto es Forjadores. Nos vemos la próxima semana. Mi vida, desde luego, es alguien a quien extraño muchísimo. Hace 4 o 5 días fue el día de los muertos y fuimos al panteón, mis hijas y yo, y mis hijas siempre en la tumba de su papá hacen frases, oraciones y hablan de cómo lo extrañan, lo que les dejó, la educación que tienen, las preparaciones, en fin. Y lo dice cada una de ellas, ¿no? Son 3. Y cuando me llegaba a mí, o sea, yo lo puedo decir es que lo quiero mucho. Lo quiero muchísimo. No es que lo quise, no, lo quiero muchísimo. Porque aquí está.